España ha cruzado una línea. Ya no hablamos de errores, ni de negligencia. Hablamos de muertes. De vidas perdidas. De consecuencias trágicas que tienen responsables con nombres y apellidos. Y en el epicentro de todo, Pedro Sánchez. Lo que empezó como un apagón masivo, ese que dejó a oscuras a media nación, paralizó trenes, colapsó hospitales y sembró el pánico en aeropuertos, ahora se convierte en una tragedia nacional. Porque los datos que se han ocultado, los informes que se han intentado maquillar, y las versiones oficiales llenas de vacíos ya no pueden sostenerse. Hay muertos. Y no fue un accidente. Según fuentes de emergencias, más de una decena de personas han perdido la vida en circunstancias directamente relacionadas con el fallo eléctrico, pacientes en UCI con soporte vital interrumpido, mayores en residencias sin atención crítica, personas atrapadas en ascensores, y accidentes en vías urbanas por la falta de semáforos. Pero lo que estremece no es solo el número, sino el silencio cómplice que lo rodea. Mientras las comunidades autónomas se movilizaban, mientras hospitales activaban protocolos de emergencia y los ciudadanos quedaban a su suerte, el gobierno de Pedro Sánchez tardó horas en reaccionar. Y cuando lo hizo, fue con evasivas, improvisación, y lo que es peor, manipulación informativa. Pero el giro más escalofriante llega ahora. Altos cargos de seguridad energética y miembros de protección civil aseguran que el corte no fue casual. No fue un fallo técnico. Fue un apagón intencional. ¿Intencional? Sí. Esas son las palabras que ya se escuchan en los pasillos del Congreso, en los cuerpos técnicos que no pueden callar más, y en las voces, antes silenciadas, de quienes conocen el funcionamiento interno del Estado. Hablan de sabotaje, de prueba de estrés al sistema, y de una decisión política disfrazada de incidente técnico. ¿Para qué? ¿Por qué alguien cortaría la luz a propósito? Porque mientras tú estabas encerrado en casa, sin teléfono, sin metro, sin tren, sin respuestas, en Moncloa se preparaba el discurso. El relato. La coartada. Necesitaban tiempo para maquillar, para coordinar el mensaje, para contener las filtraciones. Y mientras tanto, la gente moría. Esto no es teoría conspirativa. Esto es información verificada por varios canales institucionales. Hay técnicos de red eléctrica que están empezando a hablar. Hay responsables de emergencias que ya no aguantan más la presión. Hay documentos, correos y mensajes internos que revelan que el gobierno sabía que algo iba a pasar. Y no hizo nada. Es más, frenaron actuaciones preventivas por razones de imagen. En el lenguaje frío de la burocracia, no generar alarma social. En la realidad, dejaron a España indefensa. Y mientras todo esto ocurría, Pedro Sánchez estaba ausente. No compareció durante horas. No convocó reunión de presidentes autonómicos. No pidió refuerzos inmediatos. Se escondió. Como siempre. Como en cada crisis. Como en cada escándalo. ¿Y sabes quién sí apareció? Isabel Díaz Ayuso. La única que compareció de urgencia. La única que activó planes, movilizó recursos y destrozó al gobierno con una sola frase. Un país de luz no puede quedar a oscuras, a ojos del mundo. Porque lo que ocurrió no fue solo un apagón. Fue un colapso del Estado. Una crisis de seguridad nacional. Un bochorno internacional. Y ahora, una tragedia con muertos. Pero lo más grave es que el Ejecutivo ya lo sabía. Porque desde 2021, los expertos en seguridad energética vienen advirtiendo del riesgo. Porque la presión sobre las centrales nucleares, la dependencia energética exterior, y el abandono de infraestructuras críticas han hecho que España sea un país extremadamente vulnerable. Un castillo de naipes donde una chispa, un fallo, o un botón malintencionado, puede costar vidas. Y es aquí donde empiezan las preguntas que Sánchez no quiere que nadie haga. ¿Por qué se retrasó 5 horas la activación de la emergencia nacional? ¿Por qué no se informó con claridad a las comunidades autónomas? ¿Por qué se negó ayuda militar hasta última hora? ¿Qué sabía realmente Red Eléctrica antes del corte? ¿Por qué los primeros informes de Protección Civil fueron bloqueados en Moncloa? El país necesita respuestas. Y no mañana. Hoy. Porque mientras el presidente sigue preparando su siguiente relato de autobombo, familias están enterrando a sus muertos.
personas mayores, pacientes con oxígeno, enfermos dependientes, todos víctimas de la incompetencia institucional más cruel que se ha visto en décadas. Y mientras tanto, el PSOE guarda silencio. Ni un mea culpa. Ni una dimisión. Ni una comparecencia decente. Solo ruido, propaganda y manipulación. Porque saben que si se confirma que el corte fue deliberado, estamos ante uno de los mayores escándalos políticos de la historia democrática. ¿Un gobierno que permite o ejecuta un apagón nacional por cálculo político? ¿Un ejecutivo que prioriza el control del relato antes que la seguridad de sus ciudadanos? Eso no es política. Eso es criminal. Pero aún hay más. Porque las filtraciones apuntan a un escenario aún más sórdido, una operación interna para justificar medidas de control. Ensayar el estado de excepción. Medir la reacción ciudadana. Observar cómo responden los medios, las comunidades autónomas, las fuerzas de seguridad. En otras palabras, una prueba en tiempo real para lo que viene. ¿Suena extremo? Quizás. Pero ya no estamos en tiempos normales. Estamos ante un gobierno que ha demostrado que es capaz de todo por mantenerse en el poder. Que instrumentaliza el dolor, que controla los medios, que ataca a jueces, que persigue a periodistas y que, ahora lo sabemos, juega con la luz como si fuera un juguete político. Y eso es inaceptable. En las próximas horas seguirán apareciendo datos. Los hospitales ya están entregando informes de pacientes fallecidos que no pudieron recibir atención. Las aseguradoras están evaluando reclamaciones millonarias. Las comunidades autónomas preparan demandas por falta de coordinación. Y la presión sobre Pedro Sánchez empieza a ser insostenible, porque no se trata de ideología. Ni de derechas o izquierdas. Se trata de que España ha sido traicionada desde dentro. Y ya es hora de ponerle nombre al responsable. Pedro Sánchez. El hombre que llevó al país a la oscuridad. Literalmente. España ha entrado en una fase oscura, y no solo por la falta de electricidad. Lo que en un principio se vendió como un simple fallo técnico en la red eléctrica nacional, una incidencia puntual sin gravedad, ha terminado por destapar un entramado de negligencia, ocultamiento y lo que ya se empieza a decir con fuerza, una decisión política deliberada. Las informaciones que circulaban con cautela por los despachos institucionales se están filtrando, y la verdad es mucho más aterradora de lo que el gobierno está dispuesto a admitir. El apagón no fue un accidente. Fue una operación. Un corte intencional. Un acto planificado que tuvo consecuencias directas sobre la salud, la seguridad y la vida de los ciudadanos. Los primeros informes internos de Red Eléctrica de España, hasta ahora blindados por la opacidad de Moncloa, han comenzado a llegar a los despachos autonómicos. Y lo que dicen es demoledor. No hubo un colapso por exceso de demanda. No hubo una tormenta solar, ni un fallo de software. La red se desconectó en puntos estratégicos, de forma simultánea y sin motivo técnico claro. Lo que significa, en palabras de expertos que han trabajado durante años en estos sistemas, que alguien ejecutó una orden. Una desconexión selectiva, quirúrgica, planificada. Un cierre calculado que dejó sin suministro a zonas clave del país, afectando hospitales, estaciones de transporte, centros logísticos y barrios enteros de las grandes capitales. La pregunta que estalla como una bomba es sencilla y brutal: ¿quién dio la orden? La respuesta, aunque políticamente incómoda, apunta hacia arriba. Muy arriba. Solo ciertos niveles de la administración tienen la capacidad de intervenir a ese nivel en la red nacional de suministro. Solo un gobierno puede ordenar la desconexión de sectores completos del país. Y en ese momento, al frente del Estado estaba Pedro Sánchez. Lo que sigue no es un relato de conspiración. Es la descripción de una negligencia letal, una irresponsabilidad política que empieza a tomar forma de crimen institucional. Mientras los ciudadanos estaban atrapados en estaciones sin luz ni información, mientras ancianos en residencias perdían el suministro que mantenía encendidos sus aparatos médicos, mientras ambulancias no podían acceder a calles colapsadas por la falta de semáforos, en la Moncloa se preparaba la versión oficial. Un relato medido, frío, construido no para informar, sino para contener el estallido. Mientras se apagaba la electricidad, se encendía el engranaje de propaganda. La prioridad no fue resolver la emergencia. Fue proteger la imagen del gobierno.
Y mientras tanto, la tragedia ya estaba en marcha. Decenas de hospitales públicos activaron protocolos de emergencia sin recibir ni una sola instrucción del Ministerio de Sanidad. Varias comunidades autónomas tuvieron que improvisar medidas de urgencia porque desde Madrid no llegaba ni una llamada. En algunos centros sanitarios, los generadores fallaron por falta de mantenimiento y pacientes críticos murieron en silencio, con una muerte que no fue natural, sino inducida por el colapso del Estado. Un apagón no mata directamente, pero mata por abandono, por incompetencia, por dejadez institucional. Y eso es exactamente lo que pasó. Pero lo más grave no es lo que ocurrió, sino lo que se empieza a saber ahora. Altos cargos de Protección Civil han confirmado que el gobierno recibió avisos previos. Había señales en el sistema eléctrico. Había reportes internos. Había irregularidades detectadas en la supervisión. Y, sin embargo, nadie activó los protocolos. Nadie levantó la voz. Nadie reaccionó a tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué se dejó correr el reloj mientras el país se hundía en el caos? Porque el propio presidente del gobierno no compareció hasta pasadas las 6 de la tarde, horas después de que los ciudadanos llevaban sumidos en la incertidumbre más absoluta. Todo esto apunta a una hipótesis tan devastadora como creíble: el apagón fue tolerado. Permitido. Incluso ejecutado como parte de un plan mayor. Una prueba de resistencia al sistema. Un ensayo de control. Una forma de medir hasta qué punto los ciudadanos aceptan vivir en un país sin garantías básicas, sin explicaciones y sin Estado. No es la primera vez que un gobierno manipula una crisis para reforzar su control. Pero esta vez se han cruzado todas las líneas. Esta vez hay muertos. Esta vez no se puede maquillar con una campaña ni con un mensaje en Twitter. Y mientras todo esto se desarrollaba, el aparato mediático del gobierno trabajaba a destajo. Se minimizaron los daños. Se negaron las muertes. Se culpó al consumo energético de Madrid. Se intentó desplazar la atención hacia teorías absurdas sobre tormentas geomagnéticas o ataques cibernéticos sin confirmar. Todo, menos admitir la verdad, que el gobierno falló en su deber más básico, que era proteger a su pueblo. Y lo hizo no por ignorancia, sino por soberbia. Frente a esta catástrofe, la figura de Pedro Sánchez aparece como la de un presidente acorralado, sin reflejos, sin liderazgo, más ocupado en construir un relato que en enfrentar la realidad. Mientras comunidades como Madrid, Andalucía y Castilla y León activaban planes de emergencia, Sánchez optaba por el silencio. No convocó a los presidentes autonómicos. No apareció en público. No coordinó nada. La presidencia de un país no puede esconderse en mitad de una crisis nacional. Pero Sánchez sí lo hizo. Y el coste humano ya es innegable. Las familias de los fallecidos empiezan a alzar la voz. Médicos y enfermeros han comenzado a relatar lo que vivieron esa noche, muertes que se podían haber evitado. Niños sin oxígeno. Pacientes con epilepsia sin tratamiento. Mayores con marcapasos apagados. Esto no es sensacionalismo. Es la realidad que el PSOE quiere ocultar bajo toneladas de corrección política y ruedas de prensa vacías. Pero los testimonios están ahí. Los datos existen. Y el pueblo empieza a entender que el enemigo no está en el extranjero ni en la oposición. El enemigo está en el propio poder. La tormenta política apenas comienza. La presión sobre el gobierno es asfixiante. Las asociaciones de víctimas preparan denuncias. Los partidos de la oposición piden comparecencias urgentes. La justicia recibe informes de los servicios de emergencia. Y las preguntas son cada vez más difíciles de silenciar. ¿Se trató de una negligencia criminal? ¿Hubo intencionalidad política? ¿Fue un ensayo para centralizar competencias ante futuras crisis? ¿Se manipuló el suministro eléctrico como herramienta de control institucional? Todo esto sitúa a Pedro Sánchez en el ojo del huracán. Su imagen, ya erosionada por casos como el de Ábalos, el escándalo de Begoña Gómez, las mascarillas de Koldo o la politización del CIS, ahora queda marcada por algo que ya no es solo corrupción o incompetencia, muertes evitables bajo su mandato. Y cuando un presidente no puede garantizar ni la luz ni la vida, entonces no merece el poder que ostenta. España ha llegado a ese punto. Y los ciudadanos lo saben.
La paciencia de un país tiene límites. Y España, después de haber aguantado mentiras, corrupción, manipulación, abusos de poder y ahora muertes bajo un apagón que cada vez huele más a crimen de Estado, ha dicho basta. Lo que está ocurriendo en las últimas horas no se parece a nada que hayamos visto en democracia. La calle está despertando. Y lo hace con rabia. Las concentraciones se multiplican. Las redes sociales hierven. Las familias afectadas rompen el miedo y empiezan a hablar. Los ciudadanos han dejado de preguntar si lo ocurrido fue un fallo técnico. Ahora exigen saber quién tomó la decisión de apagar el país, y por qué se permitió que personas murieran por una negligencia planificada, silenciosa y encubierta. La indignación ha superado al miedo. En las puertas de hospitales, en las estaciones, en los barrios afectados por la oscuridad, el clamor es unánime: queremos saber la verdad. Y queremos que los culpables caigan. Ya no basta con discursos vacíos desde Moncloa. Ya no sirve la palabrería del PSOE ni los vídeos editados desde la Moncloa. Ahora la presión llega de abajo hacia arriba. Desde el ciudadano hacia el poder. Y el presidente tiembla. Pedro Sánchez, que lleva años viviendo blindado en su burbuja mediática, se enfrenta al peor escenario posible, la verdad saliendo a la superficie y la gente perdiéndole el miedo. Lo que hasta hace unos días era un rumor ahora lo gritan en las calles: esto no fue un fallo, fue un castigo al pueblo. Y el pueblo está reaccionando. Porque se ha dado cuenta de que los que gobiernan no están ahí para protegerlo, sino para servirse del sistema, manipularlo, y mantenerse a costa de lo que sea. Incluso de la muerte. El silencio sepulcral del presidente durante las primeras horas del apagón ya es considerado una huida cobarde. Su ausencia en los momentos críticos, su nulo liderazgo, y su falta de respuestas han terminado de destruir lo poco que quedaba de su credibilidad. Hasta sus propios aliados empiezan a mirar hacia otro lado. El PSOE vive una tormenta interna como no se había visto desde los días previos a la caída de Rubalcaba. Diputados que antes aplaudían de pie, ahora murmuran en los pasillos. Ministros que hace 2 semanas defendían a Sánchez como si fuera el Mesías, hoy redactan discursos de perfil bajo, por si esto revienta del todo. Y lo va a hacer. Porque si algo ha quedado claro, es que la justicia ya no puede mirar para otro lado. Hay fiscales pidiendo acceso a los informes técnicos del apagón. Hay jueces que exigen explicaciones a Red Eléctrica. Y sobre todo, hay una ciudadanía que está dispuesta a empujar hasta que alguien acabe con esta farsa. Todo el país ha sido víctima de un experimento fallido, de una prueba institucional lanzada sin red, sin ética y sin humanidad. Pedro Sánchez convirtió una emergencia nacional en una oportunidad política. Jugó con la oscuridad como herramienta de control. Negó la ayuda militar. Ignoró a las comunidades autónomas. Y se escondió mientras se apagaban vidas. Ahora, por mucho que intente reescribir la historia, la realidad lo devora. La oposición ya prepara el asalto. Las voces más duras exigen una moción de censura inmediata, una comisión de investigación y la comparecencia urgente del presidente del gobierno. La pregunta que hace solo unas semanas parecía exagerada hoy suena inevitable. ¿Debe Pedro Sánchez dimitir por el apagón? La respuesta está en el aire, pero cada minuto que pasa, cada nuevo testimonio, cada informe que aparece, acerca más esa posibilidad. El país no puede seguir gobernado por un presidente que no es capaz de responder en una crisis de este calibre. No puede seguir dirigido por un ejecutivo que no solo falló, sino que podría haber provocado, de forma activa o por omisión consciente, la tragedia. La sombra de la caída ya está sobre la Moncloa. Y no es una crisis de comunicación. Es una crisis de legitimidad. Las víctimas exigen justicia. Las calles exigen dimisiones. La prensa independiente pide acceso a los informes censurados. Los partidos de la oposición amenazan con bloquear todo el calendario legislativo hasta que se aclare cada detalle de lo ocurrido. Y el PSOE se queda solo. Sánchez ya no puede escudarse en el facha de turno. Esta vez no es una campaña de la oposición. Esta vez no es una crítica aislada de la Comunidad de Madrid. Esta vez es la nación entera diciendo: hasta aquí hemos llegado. Ni Koldo, ni Ábalos, ni el escudo de Begoña Gómez podrán salvarlo esta vez. Porque esto no es un caso más de corrupción.
Esto es una tragedia nacional con muertos, y con un apagón ejecutado mientras el poder miraba hacia otro lado. El país, sencillamente, ya no se lo cree. Y cuando la confianza se pierde, no hay relato que la recomponga. No hay mitin que la cure. No hay propaganda que lo tape. Las próximas horas van a ser cruciales. Porque lo que empezó como un corte de luz, se ha transformado en un terremoto político de escala nacional. Cada minuto que pase sin explicaciones, cada intento de Sánchez por taparlo todo con palabrería vacía, será gasolina sobre el fuego. Y en algún momento, ese fuego lo alcanzará. Pedro Sánchez se encuentra ante el abismo. Y esta vez, no hay relato, ni cortina de humo, ni pacto de gobierno que lo salve. Porque cuando un presidente deja que su pueblo muera en la oscuridad, pierde no solo la autoridad, pierde el derecho a gobernar.